Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente al trimestre, al sistema mensual 2025-9 en la unidad curricular ética profesional. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Los insto o los exhorto que por favor se metan en las actividades síncronas porque eso les permite a ustedes tener una interacción directa con su facilitador y de alguna manera si tienen alguna duda o algún problema, uno los puede ayudar en tiempo real. Bueno, de todas formas, comenzamos. La ética profesional es muy importante debido a que en todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica, en nuestra vida de estudiante, en nuestra vida laboral, tenemos que tener ética, ¿verdad? A pesar de que estamos hablando de lo que es la ética profesional, vamos a hablar un poquito también de esas competencias que debe tener el contador para el ejercicio de su profesión. A continuación les traje un cuadro en el cual tenemos las gestiones cuando se realiza la contabilidad de forma tradicional y en la actualidad las competencias y habilidades que debe tener ese contador. Cuando hablamos del enfoque, estamos hablando de que en la contabilidad tradicional o el contador tradicional, se encuentra enfocado hacia lo que es el registro de las transacciones de la entidad o la organización y el cumplimiento fiscal que ésta debe tener de acuerdo a la actividad económica que tenga la entidad. Si hablamos enfocado hacia lo que es el contador digital o el contador que maneja la tecnología en este mundo globalizado y sin frontera, estamos hablando que el enfoque se encuentra, digamos, enmarcado en lo que es el análisis de datos, o sea, de los volúmenes de datos que tiene la empresa, si es una empresa de mediana grande o si es una empresa pequeña, los datos que tenga y en asesorar de forma estratégica. ¿Para qué? Para lograr que la empresa crezca de acuerdo al entorno donde ésta se encuentra y, digamos, las oportunidades o amenazas que pueda tener en este entorno. Cuando hablamos de las herramientas, hablamos que en el caso de lo que es el contador tradicional, es llevar los libros contables, las hojas de cálculo, y cuando hablamos de los libros contables, es el libro de diario, libro mayor, libro de inventario, los registros que se realizan de juntas de actas de asambleas, entre otros. Cuando hablamos de lo que es un contador digital, estamos hablando de herramientas tecnológicas que se utilizan para lograr en tiempo real tener la información y si se manejan grandes volúmenes de datos, tener la información en forma inmediata a través de lo que se denomina el software en la nube con la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que ahí a pesar de que desde el punto de vista de las competencias técnicas que debe tener ese contador están enfocadas hacia el área en la cual se desenvuelve, existen otras competencias actualmente que debe tener. Cuando hablamos del rol de la empresa que debe tener el contador, cuando es contador tradicional, estamos hablando que debe ser operativo y reactivo, o sea que a la hora de que haya un problema, reaccionas pero no anticipas cuál es el problema. Cuando hablamos de un contador digital que está englobado hacia un proceso donde se toma en cuenta el entorno interno y el entorno externo, estamos hablando de un contador proactivo y estratégico. Entonces, fíjense que aquí hay, desde el punto de vista académico que debe tener el contador, deben tener las mismas competencias, lógicamente. Pero cuando hablamos de un contador que maneja la tecnología, estamos hablando de ir más allá de. En ese sentido,
El contador cuenta con una herramienta que es el software contable. Actualmente la gran parte de las empresas manejan un software de acuerdo si es una pequeña, mediana o gran empresa. Sin embargo, todavía existen empresas pequeñas que manejan su contabilidad de forma manual, pero estamos hablando acá de, en ese caso, en términos generales, de empresas que van de pequeñas a medianas, de medianas a grandes. En ese caso, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen? Primero que nada, el ahorro del tiempo, porque permite automatizar las tareas que son repetitivas y en ese caso este profesional se puede dedicar a analizar los datos que se desgranan de este software y lógicamente permite ahorrar tiempo para hacer otras actividades que de repente le pueden dar mayor provecho a la entidad. Cuando estamos hablando del acceso a los datos con los programas que se manejan actualmente a nivel contable, que son muchos y variados y que algunos de ellos se han actualizado a lo que es la inteligencia artificial, se va a tener toda la información en un solo sitio. Y en ese caso, el proceso de toma de decisiones va a ser más rápido. En ese caso, la información se puede manejar en forma remota. Y adicional a ello, se establece lo que es la seguridad de los datos, porque recuerden que en los programas hay claves de acceso y esas claves de acceso le permiten al profesional y al personal que está dentro de la institución o la organización una seguridad en el manejo de la información que usted debe conocer. Entonces, ¿cómo se hace? Mediante encriptación de los datos y en ese caso, esto le permite a la organización tener una estrategia de ciberseguridad para lograr que la información que es, digamos, más que puede de alguna manera afectar a la organización, esa información se encuentra a resguardo. También a través de este tipo de herramientas de software existe lo que se denomina el cumplimiento de la normativa, donde la mayor parte de estos programas están diseñados con la normativa que actualmente se maneja en cuanto a las normas internacionales de información financiera, en ese caso adaptadas a las leyes que han cambiado en los últimos tiempos, en ese caso las normativas que han salido a colación, o sea, se manejan, siempre hay una actualización constante de estos programas, lo que permite que se beneficie a la organización y lógicamente también al trabajo del contador o el administrador que esté laborando en una entidad o en una institución. En ese sentido, es por eso que el rol del contador ha evolucionado. Fíjense que anteriormente les señalo que es importante que se tenga un dominio de los software. ¿Para qué? Para simplificar la gestión financiera y por ende lograr la eficacia de los datos que se manejan dentro de lo que es la organización. Aunado a ello, lógicamente con el surgimiento exponencial que ha tenido la inteligencia artificial ayuda en aquellas empresas donde se manejan grandes volúmenes de información a detectar fraudes y a realizar análisis predictivo, tanto en las empresas pequeñas o en las empresas medianas. Lógicamente, todo ello va a traer como consecuencia que el proceso de toma de decisiones se realice en tiempo real y sea más, digamos, más dinámico, más acertado, tomando en consideración el entorno en el cual se desenvuelve la organización. Lógicamente también en esa evolución que se ha tenido a lo largo del tiempo con, digamos, con el aumento de la tecnología en todas las áreas del conocimiento o en todo, como es la medicina, las ciencias sociales, todo el empuje que ha tenido la tecnología ha traído como consecuencia que este profesional deba tener experiencia
en lo que se denomina contabilidad en la nube, ya que esta permite trabajar en forma remota, no necesariamente tienes que tú estar en la empresa para lograr acceder a la información que maneja la empresa, más que todo en aquellas personas que tienen cargos directivos, que tienen, que son jefes de departamento, que de alguna manera si les piden alguna información la pueden manejar, no necesariamente estando solo en la empresa. Adicional a ello, lógicamente, tiene que tener este profesional habilidades analíticas y de comunicación. La parte analítica hoy es muy importante porque debido a este proceso de globalización, no existen fronteras, ahí existen cambios, digamos, bastantes cambios abruptos en lo que son las leyes, más aún en Venezuela, donde digamos, lo que tiene que ver con el proceso de inflación que tenemos actualmente arropa a las organizaciones y por ende tienes que, en este entorno cambiante, tienes que hacer predicciones de datos complejos como es el manejo de lo que son las divisas y en este caso eso debe ser presentado de forma objetiva, de forma clara a los dueños del negocio, que en este caso son las personas de la junta directiva. Entonces, por ello, este profesional debe tener, digamos, habilidades de comunicación para lograr que el mensaje llegue de la forma más sencilla, rápida y real posible a los dueños de la organización. Para ello es importante hablar de lo que son las competencias laborales. Las competencias laborales son, digamos, como bien lo señala Chavenato, que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, intereses, rasgos, valores u otras características personales que debe tener este profesional para desempeñar su trabajo con eficacia y en ese caso hacer crecer a la organización, porque recuerden que todas las organizaciones están formadas por ese capital humano que es tan importante para el desarrollo de las mismas. Si existieran solo máquinas, las máquinas, ¿quién las maneja? Las maneja el hombre. Entonces, este profesional no va a ser desplazado por la inteligencia artificial porque lógicamente se necesita que, digamos, tenga el manejo de la tecnología, pero a su vez tenga capacidad analítica. En ese caso, vamos a hablar un poquito de cada una de estas 8 competencias que son, digamos, las que tienen mayor relevancia para las organizaciones a la hora de meter el personal. Primero que nada, tenemos lo que se denomina y lo que hasta en la parte académica podemos realizar el trabajo en equipo. Cuando hablamos del trabajo en equipo, estamos enfocados hacia una forma de canalizar lo que son las metas de los objetivos a través de quién, reconociendo el trabajo de los demás y tomando en consideración las ideas que en un momento dado el personal que elabora a nuestro cargo o en su defecto está en un área en específico pueda aportarle a la empresa. O sea, que esto es un proceso importante de que se tome en consideración a a todas aquellas personas que conforman el departamento o en su defecto conforman la parte de lo que es la parte laboral. Otra competencia laboral importante es la iniciativa. Cuando estamos hablando de la iniciativa, es el compromiso que tiene el trabajador para con la empresa, para contribuir a su desarrollo. Y esta iniciativa se encuentra enfocada a ser proactivos. Siempre y en esa proactividad es como ir más allá de. Cuando hablo de ir más allá de, es actuar de forma proactiva, identificando problemas, pero a su vez identificando oportunidades o soluciones sin esperar que nos los digan o esperar indicaciones previas para uno poder realizar su trabajo. Lógicamente, si es un trabajo que requiere
que en ese caso nuestro jefe o el personal que tenga mayor jerarquía dentro de la estructura de la organización que tengamos que señalarle, pero de una vez se establece la iniciativa de dar el problema, o sea, señalar cuál es el problema y cuál es la posible solución que podemos tener. Otra competencia es la que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones o la habilidad para tomar decisiones. En este caso lo enfocamos hacia lo que es el pensamiento crítico para determinar problemas y y dar las soluciones necesarias para lograr las metas y los objetivos que persigue la organización. Esta habilidad para tomar decisiones está, digamos, intrínsecamente ligada a lo que es el trabajo en equipo y a la iniciativa que debe tener este profesional. Adicional a ello, lógicamente la capacidad de aprendizaje, porque no nos la sabemos toda más una. Ahí, digamos, no tenemos un conocimiento total de todas las aristas que podemos manejar en un entorno interno o un entorno externo. Por lo tanto, debemos tener la actitud necesaria para adquirir nuevas destrezas, que esas nuevas destrezas van a generar que nuestro trabajo se realice de forma efectiva. Otra competencia es la que tiene que ver con la comunicación efectiva, que lógicamente la comunicación efectiva es la forma de transmitir la información, que esa es la forma, al transmitir la información, debes ponerte en el lugar del otro y en ese caso transmitir la información de forma clara, que se entienda y que el mensaje llegue como debe ser, donde no existan barreras que de alguna manera vayan a entenderse erróneamente este mensaje que nosotros estamos dando. Lógicamente, la responsabilidad, que en ese caso es cuando la persona es responsable no solo de su labor, sino que en un momento dado se puede contar con ella para, por ejemplo, se van a colocar nuevas políticas dentro de la organización. En ese caso, esa persona va a tener de alguna manera la iniciativa para tomarlas en consideración y ser responsablemente en el cumplimiento de estas normativas que en un momento dado se puedan dar. Lógicamente tenemos lo que es la creatividad e innovación, que en ese caso es el de ser capaz de aportar ideas y soluciones que le den valor a la empresa en el tiempo. Y finalmente tenemos lo que es el proceso de planificación, que no es más que gestionar, organizar y en ese caso priorizar actividades que de alguna manera en función del tiempo y las metas se puedan realizar de forma eficiente y efectiva. Entonces, basado en todo lo antes descrito, existe un compromiso del contador con la organización. Son muchas las aristas que podemos tocar en este compromiso que tiene este profesional, pero acá vamos a tomar en consideración la siguiente. Primero, lógicamente, estar involucrado con el negocio, entender el negocio para conocer cómo son las actividades que se realizan y cuáles pueden ser los retos, metas y desafíos a los cuales se enfrenta esta organización en su entorno laboral. Adoptar la tecnología. ¿Por medio de qué? Por medio del uso de herramientas que permitan tomar las decisiones de forma acertada en tiempo real con informes detallados y predictivos. Lógicamente, como bien se dijo anteriormente, estar abierto a los cambios y al estar abierto a los cambios, mantenerse actualizado para seguir las tendencias del mercado y, lógicamente, en Venezuela, un país que cambian tanto las normativas legales y crean nuevas leyes, lo que tenga que ver con las regulaciones fiscales. Comunicar efectivamente y generar opiniones basadas en datos fidedignos es importante y algo que es como el garante, que es lo que tiene que ver con la ética. Siempre el profesional debe tener ética en el ejercicio de su profesión, valga la redundancia. La ética como garante, ¿para qué? Para tomar decisiones justas y responsables que beneficien a la sociedad y que beneficien también a la entidad. Recuerden que
debemos tener responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa esto? Que si en el entorno donde nos manejamos, por ejemplo, manejan sustancias químicas que le van a hacer daño al ambiente, debemos buscar los mecanismos necesarios para favorecer a ese entorno que se encuentre dentro de la actividad económica que realice la empresa, que de alguna manera vaya a lesionar a lo que esté cercano a ella. Lógicamente, evitar problemas legales y de reputación que de alguna manera vayan en menoscabo del prestigio de la profesión y lógicamente de la rentabilidad de la empresa. Entonces, fíjense que la ética forma parte del hacer del contador o del administrador. Siempre es una ecuación sin ecuación. Luego tenemos lo que tiene que ver en el caso de lo que es el código de ética, tenemos lo que tiene que ver con el código de ética internacional, el cual establece fundamentos básicos del el ejercicio del código de ética, lógicamente. Primeramente tenemos lo que es la integridad, que es el comportamiento profesional en cuanto a los valores que debe tener este profesional en el ejercicio de la actividad empresarial donde se desenvuelve y lógicamente esto implica justicia en el trato y sinceridad en el ejercicio de la actividad que realicemos dentro de una organización. Por otro lado, tenemos la objetividad, que implica no comprometer en ningún momento nuestro criterio profesional a sabiendas que va a ir en menoscabo de la organización y que podría generar un perjuicio o conflicto de intereses a terceros. Tenemos lo que es la confidencialidad, que es el manejo de la información que no puede divulgarse, por lo tanto debemos tener cuidado con esa, digamos, ese fundamento tan importante dentro de lo que es el código de ética. La competencia profesional y el debido cuidado, que implica la obligación de mantener un conocimiento y una preparación nuestra al servicio de la entidad en la cual estemos laborando o en beneficio del ejercicio de nuestra profesión. Y finalmente, el comportamiento profesional y normas técnicas, que significa que se deberá cumplir con las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias para evitar cualquier conducta o procedimiento que el profesional conozca que con ello podría desacreditar el ejercicio de su profesión. Por eso es que es importante, acá en Venezuela se maneja el Código de Ética Profesional del Contador Público venezolano, el cual tiene como principio o digamos como objetivo la conducta y actitud que debe tener el contador público venezolano en el ejercicio de su profesión. Estos principios que se manejan en el código de ética, que es válido que ustedes lo sepan, se lo lean con detenimiento, son válidos tanto para los contadores públicos que colegiados, los que no están colegiados y los que trabajen indistintamente en el sector público o privado o de forma independiente. En ese código de ética se encuentran establecidos una serie de estatutos en el cual se señalan dónde comienza y termina la función del contador, pero yo les traje a colación unos que consideré que son importantes en relación a lo que tiene que ver con las infracciones que usted como futuro profesional puede cometer y que puede ser sancionado. Esto está establecido en los artículos del 32 al 36 y les traje a colación el artículo 33, el cual señala que el contador público es responsable de sus actos y considerado culpable de un acto de descrédito para la profesión. Por ejemplo, encubre un hecho importante a sabiendas que es necesario manifestarlo, que en ese caso no indique en su opinión la omisión del cliente de revelar cualquier dato importante en los estados financieros, incurra en negligencia al emitir el informe correspondiente a su trabajo, sin haber de alguna manera tomado en consideración las normas y procedimientos cuando se realiza un proceso de auditoría,
o finalmente falsear los estados financieros, porque esto está penalizado en el mismo Código de Ética, el cual señala lo siguiente. Las sanciones están establecidas en los artículos del 36, del 37 al 39, y en el artículo 38 señala que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la infracción cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que la falta diga para el prestigio y estabilidad de la profesión del contador público. Como ustedes ven, está establecido en el Código de Ética del Profesional de Contaduría, y adicional a ello, en el Código Orgánico Tributario actualmente también señalan sanciones también, que puede ser inclusive lo que tiene que ver con la pena privativa de libertad, inclusive la cárcel. Entonces es importante siempre tener ética en el ejercicio de la profesión para evitar sanciones. Y es bueno que ustedes conozcan este código de ética en todas sus áreas. Para finalizar, el, el rol del profesional en la organización consideré que se encuentra enmarcado de la siguiente forma. Primero, lo que tiene que ver con lo que es la confianza pública. La ética contable es crucial para generar y mantener la confianza en la información financiera, ya que la profesión sirve al público y al bienestar social. La responsabilidad social, lógicamente, porque el contador público tiene una obligación con la patria y la sociedad. El aprendizaje continuo, porque todo el tiempo debemos actualizarnos como profesionales para mantener nuestra relevancia profesional. Y lógicamente la garantía de la verdad, que tiene que ver con la ética, que es fundamental para que los profesionales garanticen la veracidad de la información financiera, lo que impacta positivamente a la entidad y también a la sociedad y a la economía del país. Para cerrar, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, que la ética del contador público es fundamental para mantener la confianza pública, asegurar la transparencia financiera y proteger el bien común, ya que el profesional debe actuar con integridad, objetividad y responsabilidad social, incluso ante dilemas éticos y presiones internas o externas, que actualmente eso se ve mucho en el ejercicio de la profesión. Y lógicamente la adhesión al código de ética profesional, para con ello siempre tener una formación continua y un compromiso personal y social son esenciales para el correcto desempeño de nuestra labor y la salud en la economía desde el punto de vista de la ética contable. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.